En la academia militar más grande de la galaxia, un legendario instructor alienígena desafió a la nueva especie más débil, y en segundos, el humano lo doblegó frente a todos. La Academia Militar Galáctica en la estación próxima había visto a una buena cantidad de especies ir y venir, impulsando a los Klaxons con su piel cristalina, a los ágiles Borans con sus 6 brazos, incluso a los ocasionales nebuloides que respiraban gas con sus trajes ambientales. Pero nunca en sus 300 ciclos de operación había dado la bienvenida a un humano. El instructor Krags Molinar estaba de pie en la plataforma de observación, con sus manos escamosas moradas entrelazadas a la espalda, observando el atraque de la lanzadera de transporte con lo que solo podría describirse como un disgusto teatral. Los 4 ojos del Cento se entrecerraron en perfecta sincronización, una imposibilidad biológica que, de alguna manera, acentúa aún más su desprecio. Así que murmuró a su reflejo en el acero transparente reforzado. El Consejo finalmente ha perdido lo que pasa por mentes entre esos tontos burocráticos. Krex había pasado casi 2 décadas moldeando a los mejores guerreros de la galaxia. Sus métodos de entrenamiento eran legendarios. Sus resultados, innegables. Los cadetes que sobrevivían a sus programas comandaban flotas, lideraban asaltos terrestres y obtenían medallas con las que especies inferiores solo podían soñar. Había convertido a civiles débiles en soldados curtidos, cobardes en héroes y débiles en armas de guerra. Pero un humano, un habitante de la muerte, el solo término le revolvía el estómago. Estas criaturas provenían de un planeta tan hostil, tan salvaje que la mayoría de las especies civilizadas lo consideraban inhabitable. Su mundo giraba demasiado rápido, ardía demasiado y albergaba depredadores que causarían pesadillas a cualquier bocina. Los propios humanos eran contradicciones andantes. Carne blanda extendida sobre hueso denso, vías neuronales primitivas capaces de un pensamiento complejo. Eran, según todos los parámetros de la academia, completamente inadecuados para el servicio militar. Las mandíbulas de Krex crujieron divertidas mientras observaba cómo se completaban los procedimientos de acoplamiento. Los demás instructores llevaban semanas comentando este desarrollo, algunos curiosos, otros preocupados. Él no. Él lo veía como lo que realmente era. Una oportunidad. Una oportunidad para demostrar de una vez por todas porque las fuerzas militares de la galaxia debían permanecer en manos de las especies adecuadas, las especies evolucionadas. Especies que se habían ganado su lugar entre las estrellas mediante la selección natural y una genética superior, no sobreviviendo en un mundo de pesadilla por pura terquedad. La escotilla de transporte se abrió con un siseo, y Krax se permitió una sonrisa depredadora. Cualquier criatura primitiva que saliera de aquella lanzadera estaba a punto de recibir la lección de varias vidas. Se aseguraría de que la lección fuera exhaustiva, pública e inolvidable. Después de todo, alguien tenía que mostrarles a estos mortales su lugar. 3 días. Ese fue el tiempo que Krex esperó antes de actuar. 3 días agonizantes viendo al humano tropezar con la orientación básica, chocar con muebles diseñados para proporciones civilizadas y hacer preguntas vergonzosamente simples sobre generadores de gravedad y procesadores atmosféricos. Al parecer, el nombre de la criatura era Finn Harwell, aunque KX se negó a dignificarlo con una pronunciación correcta. Caminaba sobre 2 patas como una especie de mordisco primitivo. Medía apenas 2 metros y poseía la disposición de órganos sensoriales más ridícula que Krags había visto jamás. 2 ojos. Honestamente, ¿cómo sobrevivía algo con un alcance visual tan limitado? Pero lo que realmente lo ponía nervioso era la forma en que los demás cadetes habían empezado a acomodarlo. El cadete Leva Quintos, uno de sus estudiantes bortanos más prometedores, se había ofrecido a ayudarlo a moverse por el comedor. Paul Dremvik, de los mundos e Hegemony, había sido sorprendido explicando protocolos básicos de seguridad con armas, pero incluso algunos de los típicamente xenófobos estudiantes de Klaxon parecían curiosos en lugar de disgustados. Esto no podía tolerarse. CRE entró en el anfiteatro central de entrenamiento, con su chaleco de combate ceremonial reluciendo bajo los soles artificiales. La lección programada para la mañana era técnicas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo para enfrentamientos multiétnicos. Pero tenía algo mucho más educativo en mente. Atención. Ladró, y su voz se oyó con facilidad a través del inmenso espacio. 63 cadetes de 17 especies diferentes se pusieron firmes con una precisión que casi enorgulleció a Krags. Casi.
Hoy realizaremos una demostración práctica, anunció, paseándose ante las filas reunidas como un antiguo depredador evaluando a su presa. Como saben, nuestra academia ha dado la bienvenida recientemente a un nuevo estudiante, y dejó que las patas se estiraran lo suficiente como para resultar incómodo. Un representante del sistema Terra, recientemente contactado. Murmullos resonaron en la formación. Craig levantó una mano escamosa para pedir silencio. Ahora me doy cuenta de que algunos de ustedes pueden haber formado ciertas posadas sobre nuestro invitado mortal. Sus 4 ojos recorrieron a la multitud, notando los cambios de postura. Intercambió miradas. Tal vez hayan oído historias sobre los supuestos peligros de su mundo natal. Tal vez les hayan impresionado sus primitivos instintos de supervivencia. Las mandíbulas de Craig se extendieron en lo que otras especies confundirían con una sonrisa. Hoy vamos a examinar estas afirmaciones científicamente. Vamos a ver exactamente cómo se comportan estos supuestos depredadores ápice ante un entrenamiento militar adecuado. Se giró hacia el sistema de comunicación de la academia. Podría añadir Hartwell al hangar de entrenamiento 7 inmediatamente. El anfiteatro quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas ambientales. Craig prácticamente podía saborear la anticipación en el aire reciclado. Esto iba a ser magnífico. En cuestión de minutos, todos los cadetes de la academia comprenderían por qué los humanos no tenían nada que hacer entre las estrellas. Finn Hartwell entró en el hangar de entrenamiento 7 con ese paso despreocupado que hacía que el corazón secundario de Craig se acelerara de irritación. El humano no se apresuró. No parecía nervioso. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer intimidado por la multitud de espectadores alienígenas que llenaban las galerías de observación. En cambio, el mortal simplemente asintió cortésmente a Craig y preguntó, «¿Quería verme, instructor?» La voz estaba equivocada, completamente equivocada. Craig esperaba algo áspero y gutural, propio de una criatura de un mundo tan salvaje. En cambio, Finn habló con una cualidad casi musical, cada palabra articulada cuidadosamente en un estándar galáctico con un acento perfecto. Era inquietante de maneras que Craig no pudo identificar. En efecto, respondió Craig, rodeando al humano como un científico examinando un espécimen particularmente interesante. Dígame, cadete Hartwell, ¿qué sabe sobre protocolos de evaluación de combate? Los hombros de Finn se movieron en lo que Craig había aprendido que se llamaba encogimiento de hombros. Otro gesto primitivo de una especie primitiva. Procedimientos de evaluación estándar, supongo. Miden reflejos, pensamiento táctico, adaptabilidad bajo presión. Precisamente. Craig señaló el cuadrilátero de combate que dominaba el centro de la plataforma de entrenamiento. Hoy participarán en una evaluación como esa contra mí. El silencio que siguió fue delicioso. Craig podía oír las respiraciones entrecortadas desde la plataforma de observación. Prácticamente podía sentir la conmoción que irradiaban docenas de mentes alienígenas. En los 300 años de historia de la academia, ningún instructor había participado personalmente en una evaluación de combate con un cadete de primer año. Las implicaciones eran claras para todos los presentes. Todos excepto, aparentemente, el humano. De acuerdo, dijo Finn simplemente, moviéndose ya hacia los casilleros de equipo. ¿Cuáles son los parámetros? Craig parpadeó con los 4 ojos a la vez. ¿Dónde estaba el miedo? La protesta, el intento desesperado de negarse. Cualquier especie civilizada habría reconocido de inmediato la imposibilidad de la situación y habría respondido en consecuencia. Desde la plataforma de observación, vio al general Dirk Tannick acomodándose en su posición de observación. Los rasgos cristalinos del viejo Clarkson eran ilegibles, pero Craig sabía que tenía toda la atención de los líderes de la academia. Perfecto. La cadete Leva Quintos apretó sus 6 manos contra la barrera de observación, con sus rasgos boranos, normalmente serenos, tensos por la preocupación. «Esto no está bien», le susurró a Paul Drenvik, a su lado. «Hartwell lleva aquí 3 días. Molinar lleva entrenando 20 años». La cabeza segmentada de Paul giró hacia ella. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de la arena. «Quizás ese sea el punto», zumbó a través de su traductor. Quizás el instructor quiera demostrar algo sobre las limitaciones naturales. De vuelta en el ring, Craig explicaba las reglas con precisión teatral. Protocolos de entrenamiento estándar de la academia.
El primero en lograr la llave de su misión, el ring-out o la incapacitación gana. El personal médico estaba a su lado. Hizo una pausa, estudiando la reacción del humano. Por supuesto, si prefiere retirarse. Finn ya se estaba poniendo el equipo de protección. Movimientos eficientes y practicados. No es necesario retirarse, instructor, aunque debo mencionar que podría estar un poco oxidado. No he tenido compañeros de entrenamiento adecuados desde que dejé la Tierra. La confianza casual en esa declaración hizo que las mandíbulas de Craig se contrajeran. Esta criatura realmente creía que tenía una oportunidad. La ilusión era casi lamentable. Casi. Muy bien. Entonces, Craggs anunció que su voz se escuchaba fácilmente en cada rincón de la bahía. Veamos qué ha producido The Atoll Evolution. ¿De acuerdo? Mientras activaba su propio arnés de combate, Craig se permitió un último momento de anticipación. En aproximadamente 5 minutos, la galaxia tendría la prueba definitiva de que los humanos pertenecían a museos, no a academias militares. Los primeros momentos de combate se desarrollaron tal como Craig había predicho. Se lanzó por el ring con la fluida gracia que lo había convertido en una leyenda entre los especialistas en combate senator, con sus antebrazos moviéndose en perfecta coordinación mientras su cola le proporcionaba equilibrio y potencia de golpe adicional. Finn hizo exactamente lo que cualquier mordisco primitivo haría. Se tambaleó hacia atrás, esquivando por los pelos el ataque inicial de Krex. «Patético», murmuró Krex tan alto que la plataforma de observación lo oyó. ¿Es esta la legendaria destreza humana en combate de la que tanto hemos oído hablar? La multitud ya murmuraba. Algunos de los cadetes alienígenas se movían incómodos en sus asientos, claramente avergonzados por su nuevo compañero. Leva Quinto se había cubierto la cara con 2 manos, incapaz de ver lo que obviamente iba a ser una masacre. Krex aprovechó su ventaja, lanzando una serie de golpes calculados diseñados más para humillar que para causar daño real. Sus brazos inferiores se dirigieron hacia las piernas de Finn mientras que sus extremidades superiores apuntaban al torso, obligando al humano a una serie de evasiones cada vez más desesperadas. «Observen la falta de coordinación», gritó Krex a su público, sin siquiera respirar con dificultad a pesar del frenesí de actividad. «Observen cómo la estructura bípeda limita las opciones tácticas. Esta criatura tiene exactamente 2 brazos, 2 piernas y un cerebro para coordinarlos a todos. Compárense eso con la evolución adecuada». Para demostrar su punto, Krex ejecutó una maniobra de giro que habría sido imposible para cualquier especie con 2 brazos, y su cola giró bruscamente para atrapar el tobillo de Finn mientras 3. Los brazos golpearon simultáneamente diferentes zonas objetivo. El humano cayó, rodó y, de alguna manera, se levantó. Interesante, pero al final irrelevante. Impresionantes reflejos para un primitivo, reconoció Krex con fingida generosidad. Su especie claramente desarrolló excelentes mecanismos de escape, muy útiles para huir de depredadores, estoy seguro. La risa desde la plataforma de observación fue justo lo que Krex esperaba. No crueles precisamente, sino la clase de diversión incómoda que surge al ver algo que se esfuerza por ser más de lo que es. Finn, por su parte, mantuvo una calma frustrante. El humano respiraba con dificultad. El sudor comenzaba a asomar en esa piel ridículamente pálida, pero no había pánico en esos ojos extrañamente limitados. En todo caso, la criatura parecía estar estudiándolo. No, eso era imposible. Nada con una arquitectura neuronal tan primitiva podría procesar información de combate con la suficiente rapidez como para formular evaluaciones tácticas significativas. Krex había leído esos informes xenobiológicos. Los cerebros humanos apenas eran capaces de manejar sus propias estructuras sociales simples, y mucho menos el pensamiento estratégico de nivel militar. Terminemos esta demostración educativa. ¿De acuerdo?, Krex anunció, decidiendo que era hora de terminar con la farsa. Lanzó su ataque combinado característico, el Ciclón Centuri, que le había hecho merecedor de 3 condecoraciones durante los conflictos fronterizos por la hegemonía. 4 extremidades golpeando en perfecta secuencia, cada golpe diseñado para forzar a su oponente a cruzarse la trayectoria del siguiente, creando una inevitable red de violencia que culminó en un coletazo al sistema nervioso central. Fue hermoso, fue preciso, fue absolutamente perfecto, completamente perfecto, y de alguna manera imposible,
El humano no estaba allí cuando aterrizó. La cola de Krex golpeó el aire donde debería haber estado Finn. Su secuencia de golpes, cuidadosamente coreografiada, no encontró nada más que vacío. Por una fracción de segundo que pareció una eternidad, el instructor Zenuri se sintió sobreextendido, desequilibrado, comprometido con un patrón de ataque que, de alguna manera, inconcebiblemente había cedido para conectar. Fue entonces cuando sintió dos manos agarrando su cola. El tiempo pareció detenerse mientras Krex procesaba lo que estaba sucediendo. El humano no solo había evitado su técnica definitiva. La criatura, de alguna manera, se había posicionado detrás de él. Se movía a una velocidad que su superior sistema visual senator no había podido rastrear, y ahora se aferraba a la parte más sensible de su anatomía con lo que parecía un agarre forjado en neutroneum sólido. «Lo siento», dijo el instructor Finn. Y había algo en esa voz musical que, de repente, a Craig le disgustó en absoluto. La plataforma de observación se había quedado en completo silencio. Incluso el general Tani, que estaba inclinado hacia adelante en su asiento, sus rasgos cristalinos reflejaban algo que podría haber sido sorpresa o anticipación. Lo que sucediera a continuación sería analizado, debatido y reproducido en simulaciones de entrenamiento de la Academia durante décadas. Sin embargo, en ese momento, simplemente sucedió demasiado rápido para que la mayoría de los observadores lo comprendieran por completo. Krex intentó girar con los 4 brazos como molinos de viento mientras intentaba liberarse del agarre del humano en su cola. Esto debería haber sido trivial. Las colas Cento eran puro músculo, evolucionadas tanto para el combate como para la locomoción. Ningún primitivo de 2 brazos debería haber sido capaz de mantener la sujeción contra toda la fuerza rotatoria de un guerrero entrenado. Finn se aferró de todos modos, más que aferrarse en realidad. Mientras Craig giraba, el humano se movió con él, usando el propio impulso del senator para guiar ambos cuerpos en una dirección que CR, de repente y horriblemente, reconoció como hacia el suelo a una velocidad cada vez mayor. «¡Imposible!», jadeó Krex, aún intentando procesar cómo su fisiología superior se estaba usando en su contra. «Tu fuerza de agarre no puede ser posible». Fue entonces cuando Finn hizo algo que violaba todos los principios del combate civilizado que Krex había aprendido. En lugar de intentar alguna técnica elaborada de artes marciales, en lugar de intentar equiparar la sofisticación de Cento con el ingenio humano primitivo, el mortal simplemente se soltó en el momento justo. El propio impulso giratorio de Krex, ya sin el agarre del humano, lo lanzó por el ring como un asteroide ebrio. Su equilibrio, cuidadosamente mantenido y perfeccionado durante décadas de entrenamiento, no significó absolutamente nada cuando la física básica decidió imponerse. Golpeó la pared reforzada de la arena con un sonido que hizo que varios cadetes en la plataforma de observación se sintieran doloridos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darse cuenta, mientras se deslizaba por la pared en un montón indigno, de que el humano había calculado el punto de liberación exacto para lograr la máxima transferencia de velocidad. Esto no era suerte. Esto no era instinto primitivo. Esto era física aplicada. Por los 7 hijos de Cento Prime respiró Kedet sacó a Drenby de la plataforma de observación. ¿Ese mortal acaba de usar la conservación del momento como arma? Lea Kino se había descubierto la cara y miraba el anillo con los 6 ojos abiertos de par en par. ¿Cómo sabía siquiera que el instructor Malinar giraría de esa manera? En el anillo, Krex intentaba recuperar su dignidad junto con su equilibrio. Esto era claramente una especie de casualidad, un accidente. El humano no podía posiblemente entender la biomecánica de la anatomía de Senator lo suficientemente bien como para explotarla estratégicamente. ¿O sí? «Disparo afortunado», anunció Krex, su voz un poco menos firme de lo que hubiera preferido. Las especies primitivas a menudo tienen éxito por casualidad en lugar de habilidad. Finn había regresado a su posición original en el centro del ring, con las manos sueltas a los costados y la respiración ligeramente acelerada, pero por lo demás sin mostrar signos de angustia. Sus ojos limitados seguían los movimientos de Krex con lo que el instructor comenzaba a reconocer como niveles de concentración completamente inaceptables. «Si usted lo dice, instructor», respondió el humano con lo que parecía genuina cortesía. Krex se lanzó de nuevo hacia adelante, esta vez abandonando por completo la delicadeza. Se acabaron las demostraciones para el público. Se acabaron los comentarios educativos.
Este primitivo necesitaba ser puesto en su lugar inmediatamente antes de que los demás cadetes se equivocaran sobre las capacidades de los mortales. Avanzó agachado y rápido, con los 4 brazos buscando llaves que le permitieran demostrar las técnicas de sumisión adecuadas. El humano no tendría más opción que rendirse una vez que Krax aplicara una llave de combate tradicional Centuri. Finn se apartó, no rodó, no saltó, no realizó ninguna de las evasiones dramáticas que las especies civilizadas usaban en combate. El humano simplemente dio un paso a la izquierda, como si esquivara un obstáculo particularmente lento. El impulso de Krax lo impulsó más allá de su objetivo y lo llevó directamente a la trayectoria de lo que parecía una pequeña luna que viajaba a velocidades relativistas. Tardó varios segundos en darse cuenta de que la pequeña luna era en realidad el codo de Finn y que el humano, de alguna manera, la había colocado a la altura exacta para intersectar la trayectoria de Krax. El impacto levantó al instructor Senator por completo. Por un instante que se estiró como un caramelo en un pozo de gravedad, Krax se encontró suspendido en el aire. Su fisiología superior y décadas de entrenamiento se redujeron a mecánica newtoniana básica. Tiempo suficiente para ver las caras de asombro en la plataforma de observación. Tiempo suficiente para notar que los rasgos cristalinos del General Tanik se transformaban en lo que podría haber sido diversión. Tiempo suficiente para darse cuenta de que lo habían engañado. Desde el comienzo de la partida, el humano no había tenido problemas para seguir el ritmo. La criatura había estado aprendiendo, estudiando y recalculando patrones de respuesta óptimos a las técnicas de combate Senator con la fría precisión analítica que habría impresionado a una computadora táctica. Entonces la gravedad recordó su función y el instructor Krax Molinar, terror de los cadetes de primer año y orgullo del sistema educativo militar de Senator, mordió el suelo de la arena con la dignidad de un saco de fruta madura. El silencio en la plataforma de entrenamiento 7 era tan absoluto que el zumbido de los sistemas de soporte vital sonaba como una cascada rugiente. Krax yacía en el suelo de la arena, mirando las luces artificiales mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Cada sensor de su cuerpo reportaba daños en su manada, que registraban entre catastróficos y la necesidad de intervención médica inmediata. Finn se quedó de pie junto a él, no amenazante, sino con esa quietud paciente que, de alguna manera, lo empeoraba. El humano extendió una mano hacia el instructor caído. «¿Necesitas ayuda para levantarte?», preguntó el mortal, como si ofreciera ayuda a alguien que acababa de tropezar con sus propios pies en lugar de ser desmantelado sistemáticamente por la física aplicada. En la plataforma de observación, el silencio finalmente se quebró. «Dulces formaciones cristalinas», susurró el general Tanik, con la voz clara en el silencio aturdido. ¿Alguien más vio cómo calculó la colocación del codo? Leva Quintos tomaba notas frenéticamente en su bloc de datos personal. Sus 6 manos trabajaban coordinadas. La transferencia de impulso fue perfecta. Usó los patrones de ataque del instructor en su contra. Pero la sincronización requería una precisión milimétrica y una comprensión de la biomecánica Senator que no debería ser posible para una especie que nos conoció hace 3 semanas. Paul Drenvik terminó de dibujar sus ojos compuestos reflejando algo que podría haber sido respeto. Abajo, en el ring, Krax aceptaba poco a poco que tendría que levantarse tarde o temprano. La alternativa era quedarse tirado en el suelo hasta la siguiente ceremonia de graduación de la academia, lo que parecía una mala planificación profesional. Ignoró la mano que le ofrecía Finn y se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir, que resultó ser prácticamente nula. «¿Cómo?», preguntó simplemente, abandonando cualquier pretensión de superioridad de instructor. Los hombros de Finn volvieron a moverse en ese gesto primitivo, pero ahora parecía menos desdeñoso y más modesto. «La Tierra es un instructor de barrio exigente. Aprendes a leer el lenguaje corporal, a estudiar patrones de movimiento, a identificar tus puntos débiles. Cuando todo en tu planeta intenta devorarte, el reconocimiento de patrones se convierte en una habilidad de supervivencia». Eso no era reconocimiento de patrones, dijo Kraig rotundamente. Era análisis táctico con precisión informática. Quizás Finn lo reconoció, pero, sinceramente, tu especie transmite sus movimientos con bastante claridad una vez que comprendes la mecánica de las articulaciones. La cola proporciona equilibrio, lo que significa que también proporciona palanca. La coordinación de los antebrazos es impresionante, pero requiere secuencias de tiempo específicas. Y el ataque giratorio.
Hizo una pausa, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado. Bueno, la conservación del momento angular es la conservación del momento angular, independientemente de cuántas extremidades tengas. El general Tanik había descendido de la plataforma de observación y ahora estaba de pie junto a Rin. Sus rasgos cristalinos reflejaban las luces de la arena en patrones complejos. Cadete Harwell dijo formalmente, ¿cuánto tiempo lleva estudiando xenobiología? Desde los 12 años, señor, respondió Finn con el mismo tono informal que había usado para hablar del clima. Mi planeta tiene ecosistemas bastante diversos. Te dedicas a la anatomía comparada como afición. Como pasatiempo, Krex repetía semanalmente, sintiendo que su visión del mundo se desmoronaba como un castillo de arena mal construido. Lo realmente interesante, continuó el general Tanik, aparentemente disfrutando, es que el cadete Harwell lleva en nuestra base de datos exactamente 72 horas, lo que significa que analizó las técnicas de combate de los Senator, identificó patrones de debilidad y formuló contraataques en aproximadamente el tiempo que la mayoría de los cadetes tardan en encontrar el comedor. Krex recorrió la plataforma de entrenamiento, notando de repente detalles que antes no había visto. Los demás cadetes alienígenas no solo estaban sorprendidos, estaban impresionados, respetuosamente impresionados, como los soldados reconocen una habilidad excepcional al verla. Finn, mientras tanto, ya se dirigía a los armarios de equipo, aparentemente considerando la demostración completa. Debería presentar un informe estándar posterior al ejercicio. Instructor, preguntó por encima del hombro. Krex abrió la boca para responder, pero entonces se dio cuenta de que no tenía ni idea de cuál era el protocolo estándar para esta situación. En 300 años de funcionamiento de la academia, ningún instructor había sido superado tácticamente por un cadete de primer año, especialmente por uno que lo consideraba un ejercicio académico menor. La noticia se extendió por la estación próxima como una cascada cuántica. En 6 horas, todos los instructores cadetes, 2 Chu y un trabajador de mantenimiento de la academia supieron que el instructor Krags Molinar había sido sistemáticamente desmantelado por el nuevo estudiante humano, en lo que se suponía una demostración de la incompetencia de aquel mortal. Para la hora de la cena, la historia se había convertido en leyenda. El siguiente cadete del sector de la hegemonía juró que Finn había lanzado a Krex a través de la plataforma de entrenamiento usando solo su dedo meñique. Tira Moyox, del Imperio de Cristal, insistió en haber presenciado cómo el humano calculaba vectores de impacto en tiempo real utilizando algún tipo de matemática mental primitiva. Los estudiantes nebuloides, comunicándose a través de sus matrices de traducción, afirmaron que Finn había alcanzado la victoria mediante pura dominación telepática. Ninguna de estas versiones era exacta, pero todas compartían un elemento común, una respetuosa admiración. Las conversaciones en el comedor esa noche fueron únicas en la historia de la academia, pero en lugar de la habitual distribución de asientos por especies, los cadetes buscaban activamente oportunidades para sentarse cerca de la mesa humana, no para mirar boquiabiertos ni desafiar, sino para escuchar. Finn, por su parte, parecía genuinamente desconcertado por la atención. Respondió a las preguntas sobre la Tierra con la misma paciencia y cortesía que había mostrado en el Rin, describiendo los depredadores y los peligros ambientales de su mundo natal, como si hablara de patrones climáticos medianamente interesantes. Entonces su planeta tiene criaturas que cazan en manadas coordinadas y pueden rastrear presas en múltiples zonas climáticas, preguntó Sarah Zohar, una cadete de hegemonía típicamente xenófoba. Oh, los lobos no son tan malos, respondió Finn con indiferencia, consumiendo lo que parecía pasta nutritiva en la cafetería de la academia. De los osos hay que tener mucho cuidado, o de los grandes felinos. De hecho, la mayoría de nuestros grandes mamíferos probablemente podrían enfrentarse a un humano 1 a 1. Por eso aprendimos a pensar en cómo sortear los problemas en lugar de luchar contra ellos. El silencio que siguió a esta declaración fue roto por las risas nerviosas de varias especies, que de repente se dieron cuenta de que quizá deberían reconsiderar sus suposiciones sobre los mundos primitivos. El instructor Krex, mientras tanto, había pasado el resto del día en sus aposentos revisando bases de datos xenobiológicas e intentando comprender cómo toda una civilización galáctica podía haber malinterpretado tan completamente las capacidades de una especie. Los informes eran claros.
Los humanos provenían de un mundo mortal de clase 12, apenas apto para la colonización, según cualquier estándar civilizado. Su tecnología era primitiva, sus estructuras sociales caóticas, su biología aparentemente frágil. Lo que los informes no mencionaban era que sobrevivir en un mundo así requería el tipo de inteligencia adaptativa que hacía que el entrenamiento militar formal pareciera casi redundante. Casi. Mientras Crash presentaba su informe oficial del incidente, se encontró escribiendo una recomendación que habría parecido imposible apenas unas horas antes: un ascenso inmediato a segundo año de estudios tácticos para el cadete Finn Harwell. Después de todo, alguien que pudiera dominar las técnicas de combate alienígena en 72 horas podría tener algo que enseñar al resto.